Entonces, siguiendo con estas tres marcas de la naturaleza, de la naturaleza de la iglesia, vamos a continuar con una nueva serie que se llama Conociendo al Dios Vivo. ¿Sí? ¿Cómo nosotros sabemos que hay unidad? ¿Cómo nosotros sabemos que hay la santificación? ¿Cierto? ¿Cómo nosotros sabemos que hay que proclamar una verdad? Es a través del conocimiento de Dios. Entonces la serie se va a llamar Conociendo al Dios Vivo. Me va a tomar un par de semanas poder hablar de todo este tema en el cual estaremos aprendiendo la palabra del Señor. Yo quisiera que nosotros podamos poner atención a todo lo que se va a hablar el día de hoy y que también podamos estar atentos, ¿no? Como les había dicho siempre, yo tengo algunos versículos que voy a leer. Muchas veces se me dificulta el esperar que ustedes busquen todos los versículos. Lo que podemos hacer es, yo los voy a leer, ustedes los pueden anotar, pueden estar meditando en ellos toda la semana y recordando la prédica, ¿sí? Porque cada una va a ser consecuente a la otra y es necesario que nosotros vengamos listos también a poder recibir del Señor. Como les decía la otra prédica, la misma responsabilidad que yo tengo en preparar este mensaje tiene la persona que lo va a escuchar al prepararse en casa, a leer la palabra y venir listo para poder recibir la palabra del Señor. Entonces, como les había dicho, el tema de hoy es el siguiente: conociendo al Dios vivo, ¿sí? El tema es el conocimiento de Dios de la serie Conociendo al Dios Vivo. Eso es, mis hermanos. Así que les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en Romanos 1, 18, 22. Esto sí quiero que lean conmigo, hermanos. Romanos 1, 18, 22. ¿Sí? Antes de poder hablar de por qué es necesario el conocimiento de Dios, de por qué debemos conocer al Señor a través de su palabra, quisiera leerles esta porción que habla mucho acerca del conocimiento de Dios. Romanos 1, 18 al 32. Si están ahí, por favor, me dicen amén. La palabra de Dios dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amado Dios, pongo en tus manos esta prédica, Señor, que sea para tu gloria, Señor, que el Espíritu Santo me guíe a poder enseñar lo que tú has puesto, Señor. Te pido por los hermanos, para que en su corazón puedan recibir la palabra de Dios y que podamos juntos crecer en la verdad que ha sido puesta como sostén y baluarte en este lugar, amado Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren ustedes cómo en Romanos 1 comienza dando este mensaje de la culpabilidad del hombre, de la degeneración total del hombre. ¿Sí? Y quiero poner énfasis en esta parte que dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? El Señor nos está invitando a que nosotros podamos aprender de Él, tener el conocimiento de Él. ¿Sí? Pero no solo nos invita a que podamos conocerle a través de su palabra, nos invita a que también seamos practicantes de ella. Porque miren, dice que aún conociéndole a Dios, se perdieron entre algunas cosas y dejaron el orden natural de hombre y mujer. Se infestaron entre las lascivias y toda cosa mala y pecado. Y no solo sabiendo que eso estaba mal, ¿sí?, aprobaron esas cosas, ¿sí?, aprobaron estas prácticas que son dignas de muerte y las comenzaron a aplicar. Y no solo las comenzaron a practicar, sino también se complacían en ellas. Mis hermanos, no está muy lejos a lo que está pasando hoy en día. Necesitamos que el conocimiento de Dios sea esa puerta abierta a nuestra sabiduría que viene de Él, al temor que viene al poder conocer al Dios vivo y poder guiarnos de su palabra. Era necesario empezar esta prédica con estos versículos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, ¿sí?, contra toda injusticia de los hombres que detienen como injusticia la verdad. Como primer punto, mis hermanos, de esta prédica, tenemos el conocimiento de Dios es más importante, ¿sí? El conocimiento de Dios es el más importante de todos, ¿sí? El hombre no debe gloriarse en lo temporal. En Jeremías 9:23 dice lo siguiente: así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En Efesios 5:17 dice lo siguiente: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sí, mis hermanos, vivimos en una cultura que admira la inteligencia, ¿sí?, el poder, el dinero, pero Dios dice que esas cosas no son dignas de alabanza, ¿sí? El verdadero motivo de gloria es conocer al Dios vivo, saber quién es Él y qué quiere de nosotros. Conocer a Dios es entender su carácter, su misericordia, ¿sí? Misericordioso, justo, santo. Es buscar su voluntad y vivir para agradarlo.
No hacerlo es insensatez. Sí, mis hermanos. Pablo estaba enviando un mensaje contundente a la iglesia en Roma. Y les estaba diciendo, ustedes conocieron que aún así en parte se desviaron. ¿Sí? Es el mismo mensaje que nos envía a la actualidad. Por eso el mensaje de Dios es contracultural y es perfecto. Perfecta es su ley, más dulce que la miel, dice en su palabra. No cambia, ¿sí? Traspasa contextos. Muchos dicen, es que eso pasaba antes en la gran Decápolis, que era Roma, era una potencia mundial. Sí, pero si usted regresa a ver, en la actualidad, solo en Ecuador, o solo en la provincia de Imbabura, o donde usted esté residiendo, usted va a ver que con injusticia hay hombres que tienen la verdad. Parte de la unidad que Cristo quiere que haya en su iglesia es que su verdad sea proclamada. Esa es la marca. Es que nosotros seamos santificados. Esa es otra marca. Es que nosotros estemos unidos en contra de este sistema que día a día nos está queriendo sobrepasar. Así que, mis hermanos, el conocer a Dios es entender su carácter. El no hacerlo es insensatez. Como segundo punto, tenemos conocer a Dios es la esencia de vida eterna. En Juan 17:3 dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Agustín de Hipona dice lo siguiente: nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Usted sabe por qué mucha gente intenta buscar algo que les llene y ponen muchas cosas como dioses. Piensan que teniendo dinero van a ser felices. Piensan que teniendo esposo o esposa van a ser felices. Piensan que teniendo propiedades o situaciones van a ser felices, empresas, el carro del año. Cuando el Señor dice, no, esas cosas son pasajeras. Buscar ese conocimiento o eso en sí es insensatez. Pero tú nos hiciste un Señor para nosotros, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Nada de eso nos va a llenar, sino el conocimiento del Señor Jesucristo, y decir, no puedo tener nada, pero si te tengo a ti, yo sé que lo tengo todo. ¿Sí? Puedo tener necesidades, puedo tener problemas, aflicciones de la vida que pueden llegar, pero si yo te tengo a ti, lo tengo todo. En Romanos dice, el sufrimiento produce esperanza. ¿Sí? Perdón, el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia produce carácter. El carácter produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Porque nuestra esperanza en cualquier situación que nosotros estemos es Cristo Jesús. ¿Y cómo conocemos? ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y entonces tenemos que conocerle a ese Dios vivo que está buscándonos, que está pacientemente guiándonos, que está pacientemente perdonándonos en nuestros dolores, en nuestros pecados, en nuestras iniquidades, concupiscencias. Pero Él está esperando un cambio. Y nosotros debemos responder por gracia a ese cambio. La vida eterna no solo es vivir para siempre, es vivir en comunión con Dios, desde ahora y para siempre. Jesús definió la vida eterna como una relación de conocimiento verdadero con Dios. El alma humana fue creada para Dios y no encontrará descanso hasta que lo conozca, confíe en Él por medio del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Ahora sí ha sido el segundo punto. Este es el segundo punto, mis hermanos. El otro era el punto B del primer punto.
El segundo punto es beneficios del conocimiento de Dios. ¿Sí? Beneficios del conocimiento. Hay un beneficio que nosotros tenemos. ¿Sí? El Señor da sabiduría y entendimiento. En Proverbios 9:10 dice lo siguiente: el temor de Jehová es el principio de toda sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Miren, vuelvo a repetir, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El mundo cree que la sabiduría se encuentra en la ciencia, la experiencia o la razón. Pero la Biblia dice que todo comienza con reverencia a Dios. Solo cuando vemos a Dios como santo y glorioso, podemos ver la vida como realmente es. El que conoce a Dios entiende su propósito y aprende a vivir con sensatez. Por eso no cabe en la cabeza decir que hombres digan que no entienden al Señor o que no quieren conocer al Señor. Hemos sido creados para conocerle a través de su palabra, a través de que alguien nos haya presentado el Evangelio. Hemos sido creados para hacerlo. No sé si usted recuerda cuando le presentaron el Evangelio en algún momento. Usted estaba reacio, pero muy dentro de usted sabía que eso era lo que necesitaba. Yo recuerdo tristemente cuando me invitaron, me presentaron el Evangelio, y yo decía, sí, me parece espectacular, pero cuando me case, ahí voy a sentar cabeza cuando me case. No es como uno quiere, es como el Señor ya lo ha predestinado. Y doy gracias a Dios, porque Él me llamó antes de casarme. Si no, hoy sería un matrimonio fracasado prácticamente, sin Él. Y le doy gloria a Dios por eso. Por eso, los padres de familia hemos sido llamados al conocimiento, al igual que las madres, para enseñar a sus hijos. Los padres deben enseñar a sus esposas y a sus hijos. No me cabe en la cabeza cuando un padre dice, no, enséñele usted, pastor. Cuando él debe ser el primero que debe estar doblando rodillas, aprendiendo la palabra de Dios, haciendo sentar a su familia y decir, vamos a leer esto y vamos a aprender. Porque ese es el rol del hombre en casa también. Hemos sido creados para recibir ese conocimiento. Hemos sido creados para tener temor al Señor y tener esa sabiduría e inteligencia. Así que, mis hermanos, uno de los beneficios del conocimiento de Dios es la sabiduría y el entendimiento. Otro beneficio produce confianza y fe. En Salmos 9:10 dice lo siguiente: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Mire qué lindo. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Si usted se pone a pensar en su vida, cuando ha clamado al Señor, cuando ha buscado ayuda de corazón, el Señor no nos ha desamparado. Él ha estado ahí con nosotros. Nos ha mostrado su paz, su amor. Cuanto más conocemos a Dios, más confiamos en Él, sus promesas, su fidelidad, su nombre, todo lo que es Él. Nos guarda, ¿sí? El creyente que conoce a Dios no se desespera porque sabe que Dios nunca abandona a los que le buscan. ¿Sí? Cuando nosotros atravesamos problemas, muchas veces nuestras emociones y todo lo que llevamos dentro dicen, pero ¿cómo? Pero ya quiero que pase ya. Y el Señor está pacientemente esperando que en vez de tener impaciencia, digamos, esperaré en el Señor. ¿Sí? Y tendré paz.
viviendo, pero todas las situaciones a tu alrededor son adversas. Esperaré en el Señor y me esforzaré. Otro beneficio es fortalece en medio de la adversidad. En Daniel 11:32 dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Sí? No nos invita a que digamos, esperaremos en Dios y nos acostemos en la cama y no hagamos nada. Los tiempos difíciles no destruyen a los que conocen a Dios. Al contrario, los fortalece. ¿Sí? En la historia de Daniel, el pueblo fiel se mantuvo firme frente a la persecución porque conocían a su Dios. Así también nosotros, cuando la prueba venga, podremos actuar en valentía si conocemos profundamente al Señor. Estad quietos y sepan que yo soy Dios, nos dice el Señor. ¿Sí? Estad quietos. Pero esto nos fortalece en medio de la adversidad. Pablo lo decía, que Cristo se hacía fuerte en su debilidad. Él decía: me gloriaré en mis debilidades. Y uno dice: ¿cómo me voy a gloriar en mis debilidades? Él decía: porque Cristo se está haciendo fuerte. Y cuando uno no quiere que estas debilidades, problemas, aflicciones, tentaciones, ¿sí?, estén en nosotros, y lo que quiere es: no quiero pasar por esto, corramos por el otro camino. No dejamos que el Señor trabaje en nosotros. No dejamos que Él se fortalezca en estas debilidades que tenemos. Cuando no aceptamos que hay algo malo en nosotros, no dejamos que el Señor se haga fuerte en esa necesidad que tenemos como personas. Dios quiere fortalecerse, pero muchas veces nosotros no dejamos que Él se fortalezca en medio de la adversidad. Él da perseverancia, es otro beneficio del conocimiento de Dios. En 2 de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No me avergüenzo de esto, pero estoy seguro que yo he creído, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he puesto mi confianza. Y todo va a obrar para bien. Charles Spurgeon dice lo siguiente: el conocimiento de Dios no solo nos mantiene firmes, sino que nos hace valientes hasta la muerte. No solo nos mantiene firmes, sino que nos hace valientes hasta la muerte. Mis hermanos, nosotros que hemos confiado en el Señor, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, cuando la gente nos habla de muerte, o vemos que gente habla: oh, se va a morir aquella persona, hay un pesar en su corazón de tristeza. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra vida, esa es nuestra esperanza de gloria. Estar con Él, donde no hay impaciencia, donde no hay dolor, donde no hay tristeza. ¿Sí? Claro que como humanos sentiremos dolor, tristeza, pero como creyentes entendemos que hay una esperanza viva, la cual hace que arda nuestro corazón, la cual hace que vivamos cada día como que si fuera el último día, llevando el Evangelio, hablando de Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, todo por agradarle a Él. Pablo no se avergonzó en medio del sufrimiento porque conocía a su Señor. No era una confianza vacía, sino basada en la fidelidad de Dios. Así también nosotros podemos perseverar cuando sabemos con certeza a quién hemos creído. El conocimiento de Dios sostiene al alma hasta el final. Hemos visto en estos dos puntos, mis hermanos,
el conocimiento de Dios es el más importante de todos, ¿sí? Y también hemos visto los beneficios del conocimiento de Dios, ¿sí? Los beneficios del conocimiento de Dios. Ahora, mis hermanos, como tercer punto, hay un peligro al no conocer a Dios. Hay un peligro si nosotros no conocemos a Dios. El peligro de no conocer a Dios. Como primer punto tenemos, se crea un Dios a imagen, ¿sí?, humana. Se crea un Dios a imagen humana. Cuando nosotros en algún momento le conocimos a Dios, no sé si haya sido su caso, en mi caso, yo le formé un Dios en mi mente, porque era lo que me hablaba. Pero nunca leí su palabra al respecto de si ese Dios que me estaban presentando era el Dios vivo, que habla la palabra de Dios. Entonces, cuando no pasaba lo que yo quería, mi primera reacción era enojarme con él. Pero te estoy sirviendo, pero te estoy buscando, pero estoy orando. No dejaba que Dios se haga fuerte en mi debilidad. Y cuando nosotros no conocemos a Dios como debe ser conocido, caemos en este peligro de crear dioses a nuestra imagen humana. En Salmo 50, 21 dice lo siguiente: estas cosas hicisteis y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y los pondré delante de sus ojos, de tus ojos. Cuando no conocemos al Dios de la Biblia, fabricamos uno a nuestra mente. Pensamos que Él es como nosotros, tolerante con el pecado, débil o indiferente, pero Dios se revela tal como es y juzgará toda imagen falsa que hayamos creado de Él. Por eso es importante el conocerle al Señor, para no crear dioses a nuestra imagen. Y lamentablemente en las iglesias actuales se está creando dioses a nuestra imagen. Como segundo punto tenemos falsa doctrina. En Juan 4:22 dice lo siguiente: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, refiriéndose al Señor Jesucristo. La adoración verdadera requiere conocimiento verdadero. No basta con tener emociones religiosas, si no adoramos al Dios verdadero según su palabra, adoramos en vano. Toda ignorancia voluntaria acerca de Dios produce idolatría. ¿Sí? Una falsa adoración. Que también produce incredulidad. En Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Necesitamos, y las personas necesitan que el Evangelio sea predicado a sus vidas. Nadie puede creer en Dios si no ha oído de Él. Y nadie puede confiar en Dios que no conoce. Por eso necesitamos predicar al Dios tal y como es. El desconocimiento de Dios produce incredulidad, tanto en el incrédulo como en el creyente débil. Debemos presentar al Señor Jesucristo a través de su palabra. Debemos llevar ese mensaje. Por eso mucha gente no cree.
Por eso usted ve la iglesia, iglesias repletas, llenas. Y en números de estadística, muchos están creyendo en el Señor como debería ser. Nosotros, como congregación, hemos puesto nuestra confianza en Dios para evitar que haya incredulidad, exponer el mensaje para que puedan las personas conocer al Dios vivo. Y es parte de estas prédicas que estamos haciendo, mis hermanos. Porque hoy vemos una total apatía hacia el pecado, y ese es otro punto. En 1 Corintios 15:34 dice lo siguiente: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Cuando no conocemos a Dios, vivimos como que si el pecado no fuera grave. Nos volvemos indiferentes, espiritualmente dormidos. Pablo amonesta a la iglesia, ¿sí? El pecado entre ustedes es señal de que alguno aún no conoce a Dios. Apatía por el pecado. Desenfreno moral. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hubo un desenfreno moral. Hubo un tiempo que no hubo conocimiento de Dios. Si ustedes leen la historia de Josué, ¿qué pasa con ese pueblo? Dice que se levantó una generación que no tenía conocimiento de quién era Dios. Y comenzaron a pasar problema tras problema, tras problema, tras problema. Y se levantaban hombres enviados por Dios, llenos del Espíritu Santo, a poder hablarle a esa generación. Y no escuchaban. Y los trataban mal. Incluso algunos eran muertos. En Romanos 1:18, que lo habíamos leído: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad. Hay un desenfreno moral cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios. No hay un conocimiento del Dios vivo. John Owen dice: la ignorancia de Dios es la causa madre de todo pecado. No sé si a ustedes les ha pasado, mis hermanos, cuando nos hablaron del Evangelio. Nosotros pensábamos que lo que hacíamos era bien, porque todos lo hacían. ¿Sí? Si todos lo hacen, ¿por qué está mal? Al hombre casado decía: no, yo tengo otra mujer, pero todos mis amigos lo hacen. Ya las mujeres están acostumbradas a eso. Cuando el Señor nos manda que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, hay un desconocimiento que hace que haya más pecado. Yo recuerdo varios familiares que creo que era una maldición. Cada uno tenía hijos por otras familias. Y parecía que lo hacían conscientemente, porque todos lo hacían. Y perdonaban a una esposa y todas las esposas les perdonaban. Yo decía: ¿cómo eso es vida? Incluso desde niño me fui formando, y en mi mente le doy gracias a Dios que quitó eso. La ignorancia de Dios es la causa madre de todo pecado. La historia de Israel y de las naciones muestra que cuando las personas rechazaban el conocimiento de Dios, el pecado abunda y el juicio viene. Esta es una advertencia para nosotros. No podemos ser indiferentes a la doctrina.
La ignorancia de Dios no es neutral, es peligrosa y es destructiva. Por eso es que nosotros enfatizamos en el conocimiento de Dios. Este conocimiento, nuevamente lo repito, nos va a llevar a la unidad, a la santidad y a la proclamación de la verdad. Porque ¿cómo vamos a hablar algo que no sabemos? Debemos hablar algo que entendemos, conocemos y lo predicamos. Y aquí hay unas aplicaciones, mis hermanos, que yo quisiera que usted las pueda responder en su corazón, en su mente, en su conciencia, y que Dios hable a su conciencia, a su mente, a su corazón. Una aplicación en forma de pregunta que yo quiero decirles es: ¿estás dedicando tiempo diariamente a conocer a Dios por medio de su palabra? ¿Estás dedicando tiempo diariamente a conocer a Dios por medio de su palabra? ¿Estás dándote estos espacios de oración, de lectura bíblica? Como segunda pregunta tengo: ¿has creado un Dios en tu mente que no es el Dios verdadero? Como tercera pregunta: ¿tus hijos, tu familia y amigos pueden ver que conoces a Dios en tu vida diaria? La cuarta pregunta es: ¿estás descansando con fe en aquel a quien conoces por la gracia? Hemos sido llamados, mis hermanos, al conocimiento de Dios. Yo sé que el Señor habla en nuestras conciencias, porque cuando leí estas preguntas, también el Señor habló a mi conciencia. Y como le decía a mi esposa, esto es caso de vida o muerte. Y sabemos que hogares se pierden, sabemos que jóvenes se pierden. Hoy por hoy sabemos que niños se pierden por lo que están viendo en sus celulares, en redes sociales. Adultos se pierden. ¿Qué estamos haciendo para responder a lo que el Señor nos está hablando? Mis hermanos, ¿tiene tiempos y espacios en los cuales usted lee la palabra de Dios con su familia? No, es que mis papás no son creyentes. Usted llámenos. ¿Quién es la creyente o el creyente de la casa? Llámenos y vamos a leer este libro del Evangelio. Y si salen preguntas, escriban. Mi hermano Jonathan, ¿cómo es esto? Yo, por la gracia de Dios, le responderé. Y si no sé, pues me investigaré y le responderé. Pero hagan. Esto es de vida o muerte, mis hermanos. No sabemos. Sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo el Señor nos va a llevar. Muchas veces nos creemos sabios con nuestra propia prudencia, inteligencia, y decimos: no tenemos tanto tiempo para vivir. No sabemos. Como conclusión, mis hermanos, tengo que decirle, y todos quisiera que tengamos este sentir en nuestro corazón de conocer más al Señor. En Oseas 6:3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Les repito, Oseas 6:3: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia, y como lluvia tardía y temprana a la tierra. Paul Washer dice:
El conocimiento de Dios no es una mera doctrina, es la pasión que debe consumir toda nuestra vida. Mis hermanos, el conocimiento de Dios no nos puede ni siquiera dejar dormir. Hablábamos el miércoles de la oración con los hermanos que vinieron. Justo vinimos solo hombres, estábamos conversando y decíamos cuán importante es que los hombres conozcamos al Señor. Cuán importante es ponernos rutinas para estudiar la palabra del Señor. Es algo que no nos debe dejar tranquilos. Debemos doblar rodillas por nuestras familias, por nuestras esposas, por nuestros hijos. Debemos leer la palabra de Dios. Debemos orar. Las mujeres deben prepararse para poder enseñar a los hijos. Porque se vuelve a repetir, ¿qué van a enseñar si no conocen? Todos hemos sido llamados al conocimiento. Esto no se trata de hombre o mujer. Se trata de que Él nos ha llamado a conocerle y esa es la vida eterna. No dejemos que se pierdan estos tiempos, mis hermanos. Demos testimonio en nuestros hogares también. Muchas veces, mis hermanos, en casa somos unos y aquí somos otros. Cuando es al revés, en casa debemos ser mejores y el resultado de ser mejores en casa se lo va a reflejar aquí. Como iglesia vamos a estar enfatizando que se hagan los estudios bíblicos en casa, que se estudie la palabra. Hay un llamado que el Señor nos está haciendo al conocimiento de su palabra. Los jóvenes, muchas veces la mente está entenebrecida en tantas cosas. Deben buscar fielmente la palabra de Dios desde ahora, para que sean hombres y mujeres fieles que aman al Señor. Usted va a salir y va a encontrar toda clase de tentación. Usted va a abrir la pantalla de la computadora, va a estar viendo un video y va a aparecer cualquier clase de tentación. Va a abrir su red social y va a aparecer cualquier clase de tentación. Pero ¿sabe qué va a pasar cuando abre la Biblia? Va a venir el temor de Jehová a su vida. Va a venir sabiduría e inteligencia de lo alto. Y ya no vamos a ver una sociedad en decadencia, una sociedad que las estadísticas de divorcios están por lo alto más que los casamientos. Hoy ya no se quieren casar, hoy ya no quieren tener hijos. El Señor nos ha llamado a formar una familia. ¿Y sabe por qué no quieren tener hijos? Porque han visto los malos ejemplos. Porque dicen, ¿para qué me caso si me voy a divorciar? Más gasto en la boda. Ese es su pensamiento. Pero no han visto ejemplos de familias fieles, de hombres fieles que aman a sus esposas, de hombres fieles que tienen a sus hijos en disciplina y en amor. Pero eso ha venido por gracia de Dios, por el conocimiento, por buscarle. Muchos dicen, es que no encuentro un hombre que me ame. ¿Dónde estás buscando al hombre que amas? Muchas amigas me han dicho eso, a mi esposa me han dicho eso. Y mi esposa dice, ¿cuál es tu círculo? No, los viernes y sábados salgo a rumbear. Y quiero encontrar un hombre que la ame. Y quiero encontrar un hombre responsable para su familia, para sus hijos. Nosotros realmente somos el resultado de las personas que nos rodean. Es por eso que el Señor nos invita a que estemos en comunidad, cerca los unos a los otros, visitándonos, amándonos, compartiendo. Hay un llamado, mis hermanos, y debemos cumplirlo. No nos dejemos entenebrecer nuestras mentes hacia este mundo caído.
último, mis hermanos, conocer a Dios no es un lujo para algunos cristianos maduros. Es el fundamento de toda una vida cristiana. Si no lo conocemos, no podemos vivir para Él. Si no lo conocemos, nada más importa tanto. Que Dios nos conceda el hambre de conocerle, no solo con la mente, sino con todo el corazón. Debemos conocer al Señor a través de su palabra. Debemos conocerle a aquel que nos ha llamado desde antes de la creación del mundo. Nos ha predestinado, nos ha llamado. También nos glorificará en su momento con Él. Amén, hermano. Terminemos orando en este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado tu palabra, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, a poder tener hambre por el conocimiento de Dios. Que esto nos inquiete, que no nos deje dormir, que no nos deje estar en paz. Tú nos has llamado a ese conocimiento que es tu vida eterna. Te pedimos que pongas en nosotros el querer como el hacer, en ser hombres y mujeres piadosos que te aman, que te buscan. Amado Padre, te damos gracias por todo lo que tú has hecho. Te pedimos que nos des sabiduría y fe que tú has prometido darnos en tu palabra, Señor. Hoy clamamos por sabiduría y fe, por padres de familia fieles, por mujeres, esposas fieles, que amen a sus esposos y les den la autoridad que ellos tienen que tener. Te pido por hijos, que amen a sus padres y los obedezcan, que sus mentes no estén entenebrecidas en cosas que no te agradan, Señor. Te pido por los estudiantes, que puedan enfocarse en sus estudios y en conocerte, que se preparen para ser esposas fieles y esposos sabios y prudentes, inteligentes en tu palabra, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, por los niños, Señor, que los protejas, que los guardes, que los libres de todo mal, de todo ataque del enemigo, que ellos te conozcan a ti, que eres vida eterna. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo